Vamos a charlar con Carlos Delfrade, periodista de investigación, es diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, para ayudarnos a entender un poquitito la situación en Rosario al día de hoy. Carlos, muy buenos días. Aquí Eduardo Fabregat, el profesor Sergio Viñez, quien es de AM530. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por el llamado. No, por favor, gracias por compartir con nosotros una mirada posible, un análisis de la situación en Rosario, que no es nueva, pero que alcanza una situación en este comienzo de año ciertamente más preocupante aún. ¿Qué análisis se puede hacer hoy de la situación en Rosario? Sí, yo creo que es muy importante hacer bien el diagnóstico, porque si no la solución te queda al doble de kilómetros si haces mal el análisis. Claro. Lo primero que hay que decir que hay dos negocios que son de los principales que tiene el capitalismo de hace 60 años, que son el narcotráfico y las armas. Esto es fundamental, son dos negocios, y para cortar cualquier negocio hay que cortar la circulación de dinero. Esto en líneas generales. En líneas particulares, ayer se cumplieron 9 años de una sentencia, la primera sentencia judicial que se hizo en Rosario en contra de la banda de los monos, que remitía una conclusión muy importante para estos días, para estas horas que estamos transitando, porque en esa resolución el doctor Viena decía: a partir del año 2007 los monos se constituyen un gobierno de facto sobre 3 barrios rosarinos: Barrio La Granada, Barrio Las Flores, Barrio 17 de Agosto. La definición siempre para nosotros fue precisa. Gobierno de facto quiere decir se deja de lado la democracia. Claro. Y se imponen reglas de juego económicas, laborales, culturales e incluso de generación de alegría, como por ejemplo bailes, que tienen que ver con la banda que impone esas condiciones. 2007. La semana pasada 2 fiscales federales salieron a decir que en un barrio de la zona oeste de Rosario, los otros eran de la zona sur, los que te mencioné, había un estado paralelo. Entonces el análisis, a mi entender, tiene estas dos cuestiones por lo menos básicas que no hay que despreciar. No se puede recuperar la tranquilidad en los barrios hasta que se recupere la democracia en los barrios, y eso es una tarea de la política. Cuando Patricia Bullrich e incluso algunos funcionarios directamente vinculados al gobierno provincial salen a hablar de narcoterrorismo y la necesidad del ejército en las calles rosarinas, están repitiendo la receta de la DEA, que terminó en genocidio en México, 300.000 víctimas, en Colombia 800.000 víctimas, en Brasil 40.000 víctimas, y cada vez más narcotráfico y más lavado de dinero. Así que es imprescindible, en medio de este contexto, aclarar esta situación y después hacer algo distinto de lo político. Si un comisario está corrupto, como se han demostrado en las últimas semanas, porque trabaja para las bandas narcopoliciales, saca al comisario y hace algo distinto. Pone un civil de la municipalidad o de la provincia que tenga el respaldo de todas las fuerzas políticas. Es probable que en la primera semana te tiren 10 muertos. Sí, pues sabemos cómo reacciona el cuerpo cuando se mete un civil, ¿no? Claro, pero en la otra semana, con los sectores que quieren realmente generar un servicio público para la gente, los que no forman parte de los nichos de corrupción, van a empezar a cambiar las cosas en el corto plazo. Esto se lo dije al intendente de la ciudad de Rosario, se lo dije al gobernador de la provincia, pero claro, como somos de un frente muy pequeño, no nos dan ni 5 de bolilla y van a la cómoda y perversa situación que le sirven a los partidos grandes, que los muertos de hoy sirven para ganar las elecciones mañana para la oposición de hoy. Esa perversión hace 8 años que yo lo estoy viendo en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Carlos, vos decís que bueno, que la política no está funcionando a la altura de lo que se necesita, ¿no? Digo, además se extiende en el tiempo esto, esta no es una situación que empeora de una semana a la otra, claramente. No, el narcotráfico tiene 45 años, ahora el 24 de abril se van a cumplir 45 años de un cargamento que acordaron Videla, a cargo del terrorismo de Estado en la Argentina, Banzer a cargo del terrorismo de Estado en Bolivia, y el 25 de abril del 78 llegaron 200 kilos de cocaína
al puerto de Rosario, a la zona franca de Bolivia, y lo fue a recibir nada menos que Emilio Eduardo Macera. O sea, hace 45 años de este negocio. Eso ese dato, de arriba hacia abajo. Ese dato es tremendo, Carlos. Sí, sí. Del FRA de esto se sabe poco. Lo saluda el profe Wisniewski. No sabía. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo le va, amigo? No sabía este dato tan fuerte. La dictadura, que justamente si de algo se jactaba era que entre todas las atrocidades que hacía, este tipo de cosas no las hacía. ¿Puede ampliar un poco este dato? Porque la verdad que me sorprende totalmente. Sí, cómo no. Nosotros durante muchos años trabajamos justamente para saber qué había detrás del terrorismo de Estado, y nos encontrábamos siempre con los intereses económicos de las grandes empresas. Sí. La desaparición de los trabajadores muestra cuál era el objetivo. Y en medio de esas investigaciones hablamos con torturadores. Y un torturador, el mayor torturador de Rosario, José Rubén Lofiego, nos decía que él torturaba durante horas, se lavaba las manos de la sangre de los detenidos y después redactaba los partes que remitía el comando del Segundo Cuerpo de Ejército a la Jefatura de Policía de Santa Fe, mientras que los otros necesitaban de la blanca, de la cocaína, que le mandaban del propio comando del Segundo Cuerpo de Ejército. A partir de ese momento nosotros empezamos a investigar y dimos con esto del 24 de abril del 78, en donde está presentado en todos los diarios nacionales, porque vino Macera y se lo cubrió por todos los medios, a recibir supuestamente 200 kilos de azúcar. Con los años, Gustavo Bueno, un integrante que era personal del batallón 601, el batallón de inteligencia que trabajaba en el comando del Segundo Cuerpo de Ejército, cuando Galtieri era el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, declara en Brasil que él liberó la zona noroeste para los cocaleros bolivianos que habían establecido un contacto con la Argentina a partir de 1978 a través de la dictadura de Banzer. Muchos años después, Aida Levy, la primera mujer de Roberto Suárez Gómez, el zar de la cocaína, el rey de la cocaína, el primer proveedor de un joven colombiano que en aquel momento se llamaba Pablo Escobar Gaviria, escribe en sus memorias que esos acuerdos con la dictadura argentina se dan a través de esto que habían mandado a Rosario aquel 24 de abril del 78. Esos son los datos que confirman el origen del narcotráfico como negocios ilegales del propio Estado. Por eso decimos que este es un negocio paraestatal y multinacional. Impresionante lo que está contando, y ya que estamos, no sé, será mi vicio de historiador, pero estaría bueno hacer la cronología, porque después vino el gobierno de Alfonsín, han pasado distintos tipos de gobierno por Rosario, y sin embargo el narcotráfico no hizo más que crecer. Usted hace bien el diagnóstico de que son dos negocios muy importantes para que crezcan, pero ¿ninguna de las fuerzas políticas le pudo poner coto a esto o directamente fueron cómplices? Yo creo que la complicidad a veces se hace por miedo y otras veces por corrupción. Pero el resultado es el mismo. Sea por complicidad o por miedo, el resultado es el mismo. No, porque claramente el negocio del narcotráfico termina siendo un negocio multinacional, pero también internacional. Lo que pasa en Rosario después termina generando exportaciones muy importantes. Usted tenga en cuenta que la Argentina desde el 2014 en adelante es la tercera exportadora de cocaína de América hacia distintos lugares del mundo. Primero sigue Colombia, segundo Brasil. Y somos segundos exportadores de metanfetamina. Algo impresionante. Ahora, este es un negocio de plataforma nacional en donde todos los partidos, ya no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en la Argentina, los partidos grandes, prefirieron mirar para otro lado, porque lo que está en juego es lo que decíamos al principio. Como es un fenomenal negocio, ese dinero no se lava en los barrios en donde está la sangre derramada de las chicas y de los chicos humildes. Se termina lavando en el centro, en los bancos, en las mutuales, a través de los clubes de fútbol, que tienen un fenomenal movimiento. Estamos hablando de dos clubes importantísimos, como Central y Newell's. Pero lo cierto es que ese negocio no se para porque nadie quiere allanar un banco, nadie quiere allanar una mesa de dinero. Muy de vez en cuando ocurre eso, y por eso se termina alimentando este negocio. Lo que terminan siendo fungibles, una palabra horrible pero que yo aprendí de la práctica
del derecho de la gente que vive en tribunales fungibles, reemplazar una cosa por otra. Acá no son cosas, son las chicas y los chicos que en medio de los barrios, sin nada en la mano para laburar, para enfrentarla a la necesidad material, el sistema le pone drogas y armas y ellos son los fungibles. Por eso se terminan matando de una manera fenomenal, que es lo que se ve en las crónicas policiales. Sí, es una mano de obra barata, un fenómeno, uno analiza ciudades como Medellín, donde sucedió Latinoamérica, claro, exactamente, ¿no? De lugares donde la vida no vale nada, no existe ninguna otra herramienta y los pibes son cooptados muy chiquitos, además, no es claro, pero ahí está el drama, porque además el año pasado, cuando se hicieron 3 procedimientos donde iban a salir 3 toneladas de cocaína por el puerto de Rosario, manejado por Vicentín, Vicentín, lo que quedaba para lo que la DEA llama el microtráfico, la DEA forma parte del problema. La DEA forma parte del problema porque no combate el narcotráfico, lo regula. La DEA dijo que para el microtráfico, que se cobró 288 víctimas el año pasado, quedaban 50 kilos. Este es el tamaño de nuestro drama. No darnos cuenta que las obras, lo que no sale en los grandes cargamentos, es lo que termina haciendo matar a nuestras pibas y nuestros pibes en los barrios, porque además es esta la otra cuestión. Nosotros no tenemos nada que ver con el cartel de Medellín, ni Sinaloa, ni el primer Comando Capital. ¿Por qué? Porque nuestras bandas son barriales. Ese es el tamaño de nuestro drama. Carlos, estamos hablando con Carlos Del Frade, periodista de investigación, es diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe. ¿A qué se refiere Agustín Rossi cuando hace un llamado a los partidos democráticos a bajar un cambio? ¿A qué se refiere? ¿A que es una pelea constante en la que no se resuelve nada? ¿A qué está apuntando Agustín Rossi? Para mí, a una frase de los familiares de las víctimas por violencia urbana que han dicho desde el año pasado que se dejen de tirar los muertos entre ellos por los partidos grandes. Creo que va hacia eso. Pero creo que es una ilusión vana la que dice Rossi, a quien respeto y quiero mucho desde hace muchísimos años, aunque no formemos parte del mismo espacio político. Creo que es una ilusión vana porque más que nunca en esta campaña política la gente va a demandar seguridad y va a demandar explicaciones sobre lo que está pasando. Así que me parece que es una ilusión vana, pero tiene que ver con eso, con bajar un poco los niveles de enfrentamiento para no generar una mayor distancia con la política. Pues yo lo que creo que él está viendo, esto que nosotros decimos, que el narcotráfico es una gran herramienta política porque termina haciendo colapsar cualquier sistema democrático, y ese es el problema. Cuando no hay respuesta para la seguridad, la gente empieza a despreciar la política y empieza a despreciar la democracia. Y cuando no hay política y no hay democracia, lo que crece es el monstruo del fascismo. Del Frade, usted la verdad que uno de los problemas que está ocurriendo en Rosario, me doy cuenta, es que nadie habla claro, porque siempre que empiezan las explicaciones es como que se pierde en un laberinto y al final queda en un pantano. Usted está hablando claro. Ahora, 2 preguntas. Uno, ¿alguna vez lo amenazaron por este tipo de comentarios? No solamente hacia los narcos, sino también a los bancos. Y segundo, ¿cuál sería el camino para resolver esta cuestión? A la primera ya le contesté. Yo ya tengo una condena a muerte del mayor asesino narco que tenemos en la provincia, que es Esteban Alvarado. Ya la tengo esa. Y incluso en algún momento el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el señor Pietro Gala, me ofreció protección y le digo que no, porque para mí todo es narcopolicial y además tengo que aprender de la valentía simple de la gente sencilla que se banca usurpaciones y balacera todos los días y todos los días sale a hacer lo mismo. Así que creo que tenemos que hacer eso en primer lugar. En lo otro, para mí tiene que haber cosas distintas de la política. A un comisario corrupto hay que reemplazarlo no por otro comisario, sino por un civil, y eso, acuérdese, que en el corto plazo tiene buenos resultados, porque el civil se va a dar cuenta rápidamente quiénes son los que laburan para las bandas narcopoliciales y quiénes laburan para la gente, y lo va a terminar ganando de esa manera. Ahora hay que animarse a hacerlo. Sí, la verdad que se está pidiendo cierto heroísmo, ¿no? O valentía. Y sí, porque no hay manera, sino. Claro. No hay manera.
Carlos, muchas gracias por este... Tampoco demasiado, insisto, porque insisto, lo de la gente en los barrios es mucho más valiente que cualquier funcionario. Y a ver, parece que llega el momento de intentar algo distinto, ¿no? Porque claramente todas las herramientas implementadas hasta ahora claramente no han dado resultado, más bien... Claro, porque son las recetas de siempre. Claro. Y para cómo son todas la de la DEA. Sí, vamos al fascismo directo con esa forma. Hasta dentro de la DEA incluso ha terminado abriéndose paso una línea de pensamiento de, no en estos términos, ¿no? Pero no, la estamos cagando, con esto no conseguimos nada. No digo que no digo que se haya impuesto esa línea de pensamiento, pero han aparecido voces discordantes dentro del tratamiento de la llamada guerra. Igualmente, como diría Rodolfo Walsh, no confío en el alma del verdugo. Claramente. Carlos, muchas gracias por este contacto. Estaremos nuevamente en diálogo para seguir muy atentamente la situación. Hasta cualquier momento, muy amables. Un gran abrazo. Carlos Delfrade, periodista de investigación, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, analizando con Siempre Soy la más que preocupante situación en la ciudad de Rosario.